Hola Ana María, voy a estar entonces ahora grabándote este complemento a la clase de Kafka, porque me dijiste que me quedé cortina. Kafka es un gran maestro del minimalismo. Esto es muy sorprendente a Borges mismo. Le sorprendí. Borges, bueno, él empezó siendo muy barroco, lo sabemos, podemos comparar sus escritos de juventud, donde también vemos todo el afán de imitar a Lugones, pero con nuevas palabras. Pero bueno, el barroquismo inicial de Borges, su primera admiración más hacia Quevedo que hacia Cervantes, después es, digamos, absolutamente eh, repudiado, abjurado. Borges, justamente en el Aleph, en realidad se burla de sí mismo, del joven Borges barroco, vanguardista, comunista incluso. De manera que incluso a alguien que termina siendo el mayor hater de la excesiva, eh, de la profusa eh, verborrea, ¿no? Hay que decirlo así, pues no es elocuencia verborragia, verborrea, que suene como diarrea, palabras de más. Borges corregía, veía un cartel en la iglesia que decía, los jóvenes eh, sin experiencia no comprenden a Dios, los hombres que han vivido, sí. Y entonces, porque si acá se puede sacar lo que han vivido, porque ya el contraste con los jóvenes sin experiencia ya nos dice que los hombres sí han vivido. Y todo el tiempo se pasaba, en realidad, en cada una de las correcciones, si uno analiza todas las correcciones que ha hecho Borges en sus poemas, son más que nada mutilaciones. En verdad, nunca hay complementos. Luego hay de algunas oraciones que quedan impecables, repeticiones textuales. Y de hecho, hace poco salió un artículo en página 12 como la gran cosa, oh, miren lo que descubrí, que en un cuento y en otro aparece la misma frase textual de Borges, una extensa frase. Borges, digamos, quiere cultivar el efecto de la decodificación rápida e inmediata, pero se da cuenta también con mucha inteligencia, esto no se da cuenta nadie más lo hizo, que repetir una frase o palabras no resulta farragoso o plúmbeo para el lector, porque el lector ya las conoce, las pasa rápido, y resulta muy gracioso porque prolonga la ironía. Entonces si uno dice, el padre Bartolomé Las Casas sintió infinita lástima de los indios que se fatigaban en las minas de oro antillanas, y entonces mandó a exportar negros para que se fatigaran en las minas de oro antillanas. Esas palabras finales, el lector ya las sabe, se las ahorra, no le pesa leerlas. Ningún otro autor que yo conozca incluiría esa frase. Y sin embargo es muchísimo más gracioso, eh, no sé, es como que te den un beso en la boca y se queden y lo alarguen. Es un chiste que aumenta el placer de la ironía. Entonces, cuando hablamos de la velocidad de lectura, no es lo mismo que la cantidad de palabras que hay presentes. Recordemos que el maestro formal de Borges es Dante Alighieri. Dante Alighieri es perfecto, es el único perfecto, el único que Borges considera perfecto, que no se equivoca jamás. Él da una conferencia sobre la Divina Comedia que todos los dantistas del mundo consideran equivocada. Pero esto no obstante, digamos, lo que tenemos que destacar que Dante, eh, con su sobriedad, es un gran maestro, el único gran maestro de Borges, así estilístico, pero que Shakespeare mismo, que es considerado hoy en día el centro del canon para Harold Bloom, Shakespeare que es tan infinito, ¿no? Porque podemos analizar únicamente el pentámetro yámbico, si lo leemos en inglés, podemos analizar cómo hace brillantemente Al Pacino Ricardo III, que
que era digamos, avant la lettre, un cineasta, porque toda su obra se disfruta más incluso en el cine, aunque Shakespeare, digamos, tiene algo tan genial que se lo puede disfrutar con títeres, se lo puede disfrutar en una película japonesa, como es Ran, que es Lear, en dibujitos de Disney, como es El Rey León, que es Hamlet. Eh, y sin embargo, Shakespeare, digamos, escribe cosas para quienes leyeron a Montaigne y para quienes solo pueden disfrutar del sexo y la violencia. Era en teatro que también había, digamos, peleas de osos, o sea, eh, es un autor que muestra un poco un camino. Justamente Dante no tiene ninguna concesión a que lo lean eh, personas no letradas, ¿no? Ni Borges tampoco. Shakespeare, entonces, pero no por esto, es considerado peronista. Borges, el peor insulto que puede dirigirle a una persona es peronista. Con lo cual, dice, es un irresponsable, es un desmesurado, tendría que haber cortado acá, es un peronista. Si hoy viviera, Shakespeare sería peronista, lo dice como, pero no como si Evita viviera, Isabelita sería copera, sino como realmente, eh, qué bruto, bueno, qué espléndido don para las palabras que tiene, pero también en muchos pasajes se encarga Borges de un poquito desmistificar la grandeza de Shakespeare, es decir, que hoy en día en el acervo del idioma inglés tenemos muchas palabras que inventó Shakespeare. Entonces tampoco es que era un genio de cómo transmutaba el mármol en escultura, realmente inventaba mármol, digamos. Este, bueno, así que a Borges por supuesto ni le interesó el misterio de cómo pudo Shakespeare ser Shakespeare, alguien tan genial. Para Borges no era tan genial. Dicho esto, having said that, es una expresión tomada del inglés, así como en castellano dice al final del día, ¿no? Dicho esto, una expresión que significa, ahora voy a decir todo lo contrario. Es muy común, ¿no? El elogie primero, ¿no? Kiss them before you kick them. Rodríguez lo llamamos porque queríamos felicitarlo por su puntualidad y sus corbatas siempre impecables. Lo vamos a tener que despedir, lo vamos a tener que dejar ir, pero no sin antes elogiarlo. Dicho esto, resulta especialmente eh, enfático el hecho de que a Borges le parezca asombroso lo breve, lo lacónico, lo sucinto que logra hacer Kafka, ¿no? Lo dice en varios pasajes de su obra, lo dice en relación a que, bueno, por ejemplo, Kafka en 2 líneas ya da toda la idea y es a todo lo que hace, ¿no? Dice, por ejemplo, unos hombres hicieron el pozo de Babel. Y con eso, claro, ya da cuenta de lo que es toda la historia bíblica de la biblioteca de Babel y chao, no desarrolla. Y esto es lo maravilla, Jorge, es mucho. Con lo cual, tenemos en Kafka a alguien que crea un nuevo tipo de literatura, un género que en realidad es un género, no digamos que se agota en sí mismo, pero Kafka no ha tenido directamente discípulos desde el punto de vista... mm, ha habido escrituras en algún punto similar, Kurt Vonnegut es considerado en algún punto kafkiano, bueno, Edgar Keret, el escritor israelí, a todas luces es de un grado mucho menos convencional y típico de lo que tenemos por costumbre en literatura, depresivo, o sea, toma temas terriblemente sombríos partiendo del sobreentendido de que no hay redención posible. Entonces, en ese tipo de planos hay parecidos, hay seguidores, pero no los hay estilísticos. Es de una escritura muy, muy, muy sencilla,
O sea que a nadie deslumbra el esplendor verbal de Kafka, ¿no? No es como Joyce, que hizo algo también sin ninguna posibilidad de ser reproducido por nadie, pero todo con la unidad de medida de la palabra y no de la idea, intraducible, cada vez más tirado los pelos y rebuscado. El único que hizo algo interesantísimo con Joyce fue Lacan, que resulta sorprendente, ¿no? Porque es como yo dijera, bueno, me debo sacar el sombrero ante Lacan, que supera con sus juegos de palabras franceses a los juegos de palabras ingleses de Joyce, y entonces voy a terminar mirando a Lacan no como filósofo o como psicólogo, sino como escritor, y a Marx no como agitador social, sino como que anticipó la física cuántica, que las relaciones sociales entre átomos y electrones no son fijas y están naturalizadas, y a Marlene Dietrich no como actriz, sino como cantante, y bueno, así podríamos seguir. Yo creo que Brecht es muy superior como poeta que como dramaturgo. Es interesante admirar a alguien no por lo que es tan famoso, ¿no? Eh, Ciertamente Maradona o Iván Mirabeira o unos cuantos que son grandes aforistas, ¿no? Han legado epítetos que, bueno, si no fuera que admiráramos a Maradona como futbolista, igual sería famoso como aforista. Eh, pero bueno, retomando el tema Kafka, ¿qué más se puede decir? O vamos a decir todo lo que ya un poquito habíamos insinuado de Kafka como para, eh, sí, dejar bien claro que no estamos retaseando nada. Kafka, bueno, mi principal aporte original a todo lo que ya se ha dicho es que me gustaría eh, quizás quitarle todo el aspecto de que tiene un hiperrealismo que caracteriza a los depresivos. No, no es hiperrealista, es ficción, claramente ficción, ficción depresiva, podríamos llamarlo, pero de ninguna manera eh, leer a Kafka, por doloroso que sea, es una amarga medicina que nos permite sacarnos la venda de los ojos y ver la realidad. Realmente Kafka pinta un mundo sin esperanza alguna, pero distinto de este mundo sin esperanza alguna al que vivimos. No es realmente realista. Por otra parte, Kafka no se drogaba, sabemos que Dalí usaba ácido lisérgico, sabemos que Van Gogh tenía una perturbación mental, sabemos, hay muchos autores, Poe termina loco, Nietzsche termina. Pero Kafka sí, por supuesto, podemos decir, así como un amigo me dice que él no consume drogas, sino que consume drogadictos. Él, en presencia de drogadictos, se ve intoxicado, estimulado y todo, pero él no. De la misma manera podemos decir, sí, que él consumió a Nietzsche, por ejemplo, es un autor que ha leído mucho, con mucho interés, Kafka. Es decir, hay que desmistificar unas cuantas cosas. A Kafka no le interesó tampoco construir su imagen de escritor, eso fue un poco posterior y claramente a la luz a la oscuridad, a la sombría oscuridad de la Shoah y todo esto, no se puede soslayar el hecho de que, eh, bueno, existe toda esta corriente, la Escuela de Praga, la idea de que el arte anticipa el futuro, ¿no? Que en su intuición, no performativamente, no como dice Oscar Wilde, que el arte eh, hace que luego la naturaleza lo imite, que primero Botero pinta gordas y luego aparece en la vida real, que no sería difícil de explicar, ¿no? Primero tenemos como esos shifters, esos marcadores en el cerebro y luego percibimos en la realidad que ya lo había, algo, ¿no? En dicho sentido, bueno, igual eso nació en Oscar Wilde como una pura inversión a la que después le buscó sentido, una pura inversión de la mimesis aristotélica. Bueno, Kafka tiene esta imagen de ser eh, qué sé yo, un pobrecito que murió tuberculoso, siempre triste y angustiado, maltratado por su padre, eh, judío, ¿no? Eh, una serie de cosas que no son tan así, desconocido, ¿no? Como un Van Gogh
que muere en la pobreza y luego sus cuadros se venden por millones. Lo cierto es que él, una de las primeras cosas que hay que decir, siendo Kafka el que más lo parecería, porque por ejemplo Flaubert se considera un sacerdote de la literatura, vivir para la literatura, estar concentrado en Le Mot Juste, eh, pero era una persona que da una imagen de tener una buena adaptación a su entorno social, digamos, no parece Flaubert un asceta, un anacoreta, un eh, ermitaño, y sobre todo esto que dice Vargas Llosa en Cartas a un joven novelista, un caníbal de sí mismo, un digamos, siniestro striptease, eh, digamos, una persona que vive para escribir y que todas las cosas, todas las experiencias de su vida, las relaciones amorosas, los diálogos, todo lo utiliza para llevarlo a la obra, ¿no? Que es la clásica eh, visión romántica del autor, eh, digamos, del artista incluso como vivisector, como vampírico. Una famosa frase de Bernard Shaw que enfrentan hombre y superhombre al, a la mujer madre y al hombre artista. Dice que los dos se pelean porque los dos tienen un propósito que los excede. Que el artista, cada vez que descubre una nueva verdad para el mundo, produce algo nuevo y vital, tanto como una mujer produce una nueva criatura biológica, viviente. Entonces, el hombre artista es un mal marido, un mal padre, roba leche materna para ennegrecerla y usarla de tinta para crear un nuevo efecto. Entonces, digamos, un propósito completamente absorbente, la causa de su vida, a la cual sacrifica todo lo demás y a todas las personas también. O sea, un artista es inescrupuloso, un verdadero artista, dice Bernard Shaw, y esto se ha visto además incluso en la tradición más británica, que uno diría es tan sobria, ¿no? Pero bueno, sabemos por Shakespeare que no, que el italiano Dante es el sobrio. Eh, donde hay, por ejemplo, un pintor que ni bien muere su amada, está por llorar y descubre que hay un tinte violáceo en su párpado y le interesa más la coloratura. Y bueno, cuando uno tiene esa vocación artística, está completamente absorbido por ella. Y entonces no le importa pasar hambre o endeudarse. Bueno, el caso de Dostoyevsky no era tan así. Justamente hace poco Netti había destacado que una de las cosas buenas es que nunca, eh, digamos, sí, tenía deudas, pero que no trataba de que lo contraten. En fin. Dentro de toda esta línea de artistas absolutamente tomados por su obra y que viven para eso, Kafka no era así. Kafka, bueno, tenía que cumplir el mandato de trabajar, era una persona no pobre, sino de clase media alta, elegante, era corpulento, no le interesaba en absoluto el judaísmo, si bien, bueno, Borges observa que la idea de culpa que está en el protestantismo y en el judaísmo, porque en realidad Kafka está más impregnado por el protestantismo imperante eh, de donde vive que por el judaísmo. Pero en cualquier caso, Borges lo que observa de Kafka es que en todos los casos hay una culpa del individuo, que en Argentina no, que en el catolicismo no habría, dice. Eh, bueno, entonces esas son como algunas desmentidas que primeramente quería hacer. Vamos a comentar algunos autores que hablan de Kafka con mucha agudeza. Uno de ellos es Susan Sontag. O sea, Susan Sontag compendia todas las interpretaciones que ha tenido Kafka. Dice Kafka fue sucesivamente secuestrado por el catolicismo, por el marxismo, por el freudismo. Y realmente Kafka no quiere con la metamorfosis hacer nada más que la divertida historia de un hombre que se despierta convertido en insecto y nada más. No nos quiere decir con esto una crítica al capitalismo, no nos quiere decir con esto
Bueno, ella directamente lo que dice es, dejemos de lado la hermenéutica y pasemos a una pura erótica del texto y disfrutemos el texto en sí, la textura. Bueno, el prejuicio de leer sin prejuicio, escribe Gadamer, ¿no? Del esteticismo. El esteticismo, ciertamente como paradigma en literatura, ha quedado perimido, es una ilusión, es como el realismo ingenuo, pero realmente no podríamos leer eso sin llegar a alguna conclusión, ¿no? Por ejemplo, Carlos Fuentes dice, eh, en Cuba, eh, la metamorfosis sería una novela costumbrista, porque el individuo es reducido a insecto bajo los regímenes comunistas. Bueno, parece ser que Max Brod y Kafka leían realmente con risas estas cosas, ¿no? Podemos insertar a Kafka en la tradición de muchos autores que hacen hablar a los animales o que hacen que los hombres se conviertan en animales y que... Pero acá es un recurso que lo usa insensiblemente. Es decir, lo interesante no es que un mono hable en la academia, lo interesante no es que un tipo se convierta en cucaracha o según Nabokov, escarabajo, siempre está como subiendo el registro. Nabokov nunca habría defendido lo contrario, nunca habría bajado el nivel de la cucaracha, tiene que subir al escarabajo. En una conferencia brillante, pero completamente tirada de los pelos, porque qué importancia podría tener que ser un escarabajo, es como discutir si la Virgen María lo es después del parto, es quedarse con lo literal y concreto y no lo abstracto, pero a Kafka ahí lo que le interesa es claramente una novela psicológica, o sea, el sufrimiento de Gregor Samsa no es ya no tener brazos y piernas, sino no llegar tarde al trabajo. Bueno, básicamente en todos los casos hay algo que casi de manera humeana, como diría el filósofo escocés escéptico David Hume, podríamos decir la no causa, la no causalidad. O sea, en Kafka no está nunca explicado la causa, jamás. Eh, digamos, en el proceso, bueno, está la condena, no se sabe por qué. Y de hecho el condenado busca, el castigo busca, querría saber por qué, para asumirla. Ante la ley no se sabe por qué no puede llegar, pero es un grado de exageración fascinante el ejercicio de que hay 1000 puertas y él no podría atravesar ninguna, pero el guardia tiene la piedad de permitirle que intente todos los sobornos y que se quede hasta el último día, para que se quede con la conciencia tranquila que lo intentó todo. Igual no había caso, no era posible jamás que acceda. Pero tenía que intentarlo. O sea, la infinitud de la imposibilidad, pero también la infinitud del intento de igual insistir. Son, digamos, ejercicios maestros del arte de la hipérbole. Incluso en ese brevísimo cuento, Kafka dice que el hombre, y realmente está muy depurado de rasgos circunstanciales, ¿no? Como Landricina diría, bueno, el porteño dice un tipo, nosotros le damos detalles, rasgos circunstanciales. Kafka no, dice un tipo prácticamente. El señor K lo reduce a la mínima expresión de lo expresable para que uno se lo imagine, para que uno, pero es bien universal y es todos y es nadie, ¿no? Eh, y dice, se hace amigo de las pulgas del abrigo, del saco, del guardia que está ante la ley. Y esas pulgas de vuelta son antropomorfizadas. Y él les dice, por favor, intercedan ante el guardia, convénzanlo. Entonces es un mundo donde, bueno, es un especista a van la letra, también podríamos decir Kafka, es alguien que no hace una diferencia ontológica entre animales y seres humanos. Un caso muy divertido es Josefina la cantora y el pueblo de los ratones, donde la indignidad humana está expresada desde otro costado, es decir, la sensación de indignidad es permanente en Kafka. Su recurso más usual es una tragedia que es eternamente inevitable y un estado omnipresente y digamos, una condena cósmica ineludible. Pero en este caso es un relato en el que Kafka dice, bueno, nuestra cantora se llama Josefina, y entonces describe a una ratona que canta, que es la
atracción, la cantante del pueblo, pero no es realmente muy buena cantante, está llena de ñañas, caprichos, eh, pero dice al mismo tiempo, nosotros somos un pueblo tan de porquería que si viniera alguien que cantara bien, no, nosotros no sabríamos apreciarlo. O sea, esta es la medida de nuestra eh, disfrutabilidad artística. Es genial, si uno lo lee realmente en el tono sarcástico que sabemos que tenía, porque él con Max Brod se mataba de risa, lo escribía y se mataba de risa. Es un humor que no llega a ser gracioso, no es ligero y no tiene tantos contrastes, hay muchas descripciones, o sea, para hacer un stand-up no tiene, digamos, remate, pero él lo escribió con intención, sí, de poner algo de Nova claramente. Y, y el tema, bueno, con Kafka es, yo lo que quería aclarar fundamentalmente es que él no tenía para nada la vocación de escribir como arrebatadamente, como compulsivamente. Kafka estuvo 2 años sin escribir, por ejemplo, y no porque no le financiaran la película, lápiz y un papel lo tenía siempre a mano, simplemente no escribía. Perteneció, digamos, a la época del expresionismo alemán y era nada que ver, era como falta de expresión, falta de expresionismo, digamos, inexpresión. Justamente Borges dice que lo leyó y no le llamó la atención para nada. Que es que como qué sé yo, los impresionistas, que al principio fueron enormemente criticados, o como lo que dice André Marois de Proust, ¿no? Kafka inaugura un tipo de lector diferente, eh, genera, digamos, para leer a Kafka hay que entender, generar otro pacto de lectura, pero es inmediatamente generable. No es como Joyce, no es como Beckett, eh, qué sé yo, Cortázar también tiene un tipo de lector especial que tiene que entender que hay dos mundos separados. En general, claro, cada gran autor trae algo nuevo consigo, pero el caso específico de Kafka es un caso muy raro, porque la gauchesca, por ejemplo, la crea Bartolomé Hidalgo, a quien nadie recuerda con sus hilitos. No fue su máximo maestro y exponente el creador, ¿no? Y Poe creó la novela policial, pero no podemos decir que las mejores novelas policiales jamás escritas las haya escrito Poe. Sí, bueno, inauguró el tipo de problema que después muchos repetirían, el cuarto cerrado, el objeto robado, que está a la vista. Por ejemplo, en El hombre invisible se llama como un saludo o como una burla a Wells. El padre Brown de Chesterton, que no es un detective sino un cura que descubre los casos, pero no es que se lo perdona. Eh, bueno, spoiler alert, aparece un científico que tenía unos muñecos mecánicos, aparece muerto y nadie vio entrar ni salir a nadie. Entonces el asesino se insinúa la solución sobrenatural, que es que fue asesinado por las máquinas, qué sé yo, y resulta que lo asesinó el cartero. El cartero es parte del paisaje y es el hombre invisible. Es como la carta robada. Bueno, en el caso de Kafka tenemos más que nada permanentemente esta sensación psicológica de opresión, de angustia, de insatisfacción, de inadecuación, de incomprensión. Eh, no hay estoicismo, porque también tenemos en muchos otros casos, por ejemplo, Cioran es no menos desolador el paisaje que brinda, o Hulbeck. No es que haya autores que hablen, que todos los demás hablen con unicornios y ángeles y rosas, pero es la sensación psicológica, el abordaje emocional que nos imprime, lo que nos insufla tanta angustia. Por eso incluso es un autor un poco perturbador para quien se vea muy encapsulado y muy absorbido y muy influido por las lecturas. Habría que advertir que más allá de la calidad literaria puede ser malo para el ánimo leer a Kafka realmente, ¿no? Cosa que no pasa con Stephen King o con... No, no es que se trate de qué noticias nos dan o con qué
thrill, nos estimulan la adrenalina, sino finalmente la posición subjetiva permanente, ¿no? En el caso de Kafka, lo que yo había postulado, bueno, empecemos con alguien mucho más interesante, que es Elias Canetti, que es un autor rumano o búlgaro. Bueno, Elias Canetti es un autor que emigra a Alemania y escribe en alemán y gana el premio Nobel de Literatura escribiendo en alemán. Como Kafka, que también escribe en alemán, porque era checo, pero en Praga se hablaba alemán. Bueno, él dice que Kafka hay que leerlo como el típico autor chino, un cuentista chino, y da varios ejemplos de cuentos chinos donde efectivamente hay exageraciones. Yo mismo he dado clases de español a un grupo de campesinos chinos que me sorprendieron porque yo pensé que eran como japoneses, corteses y me tiraban chicles. Uno de ellos vino y me dijo, mi papá, un nene de 11 años, mi papá tiene en un botón de su camisa más plata que vos en toda tu casa. Más allá de que la intención era insultarme, me pareció admirable estilísticamente, me pareció comparable a Kafka, realmente. Y también a Viceporín, cuando estén secos los timbres, cuando estén secos cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás. Ese tipo de ralenti, demora, esa insert, ¿no? El foco puesto, la lupa puesta en un detalle que hace que se pueda eh, ponderar la magnitud de la de la enormidad de la cuestión. Entonces, no tenés donde caerte muerto, es una frase hecha que pasa desapercibida. Pero ya esto, van a estar secas las pilas de todos los timbres. Entonces ya ve las pilas, que se ve chiquitito y después ve lo grande, ¿no? Por eso funciona mucho mejor el insulto de algo muy grande en algo muy chiquito. Cuando Borges dice Sábato es el Dostoyevsky de santos lugares. O sea, es mucho más insultante que decir digamos, si dijera algo menos grande que Dostoyevsky, después no lo fulminaría tan fuertemente. Bueno, Borges considera que la metamorfosis no es una típica producción kafkiana. Es decir, no entiendo a los que les gusta tanto la metamorfosis que dicen que les gusta Kafka porque les gusta la metamorfosis. Es por un tema de publicidad comercial de editorial que se publicó que Borges tradujo la metamorfosis. Ciertamente no la tradujo Borges. No la habría traducido así. La habría traducido como Verwandlung, como transformación. Porque si no es como una especie de eco a Ovidio, a la metamorfosis de Ovidio. Que no leyó Kafka. Y de todas maneras los autores que leyó Kafka no nos dicen absolutamente nada, porque no hay influencia de ellos en su obra. Chesterton, por ejemplo, fue leído con admiración por Kafka, salvo que el tono de la afabilidad, la alegría y el optimismo no le parecía nada justificado. Bueno, lo que sí tradujo Borges, tradujo dos cuentos. Tradujo un artista del hambre y un artista del trapecio. Y esos dos cuentos, yo pude cotejar la traducción, yo tengo la suerte de saber alemán, y realmente Borges se permite muchas libertades como traductor. Sabemos que como traductor era no partidario de la traducción literal, sino libre. Lo sabemos por muchísimos ejemplos. Fíjate que traduce el famoso Salmo 50, de Canto a mí mismo, de Hojas de Hierba, de Walt Whitman, que dice, Do I contradict myself? Very well then, I do contradict myself. I am large. I contain multitudes. Y Borges lo traduce, la palabra multitudes lo traduce como muchedumbres. Muchedumbres. ¿Por qué traduce muchedumbres si la palabra parecía ser multitudes? Bueno, según Borges, todos los latinismos en inglés son raros. La palabra multitudes no es rara en castellano, había que rarificarla. Es cierto, ¿no? Dark es la palabra común en inglés, obscure nos parece muy evidente, clara y conocida, pero no es común para los oídos ingleses, obscure.
Hay otros ejemplos peores. Laston Church tiene un libro, I Wonder, While I Wonder, ¿no? Como me asombro, me admiro, me maravillo mientras eh, excursiono. Escrito por un afrodescendiente, ¿no? Y Borges dice, ante un hermoso poema que se llama I've Seen Rivers, he visto ríos, termina diciendo mi alma se ensanchó al ver los ríos, y Borges traduce como mi espíritu se ensanchó al ver los ríos. Y esto con mala leche lo han considerado que Borges cree que los negros no tienen alma y entonces, bueno, puso espíritu. Pero poéticamente está mejor como lo traduce. O sea, cada cosa que yo vi que Borges tradujo o parafraseó lo mejora enormemente. No vi un solo caso en el que Borges no tuviera, por motivos estéticos, razón. Incluso Borges es tan objetivo que digamos, no admira a Neruda como poeta en toda la fase amorosa de los 20 poemas de amor, una canción desesperada, considera cursi, kitsch, sentimental, sensiblero, y después lo odia por otros motivos, que es comunista, pero dice que los poemas comunistas son bárbaros. Estéticamente no se los puede reprochar. Eh, Volviendo entonces a lo que yo quería decir, yo creo que esto de Carta al Padre ubica muy claramente lo que para mí es, digamos, la tesis original que llegué a desarrollar, que es que Kafka se posiciona en la vida como un niño, ¿no? Es un niño sufriente, muy sufriente. Esto se ve mucho en las cartas, no solo carta al padre, digamos, la carta a Milena, cartas a Felice, él siempre habla de la postergación, de la imposibilidad de concretar el amor, este, bueno, los versos, los fantasmas se beben nuestros besos por el camino. Los fantasmas se beben nuestros besos por el camino. Entonces, toda esta idea de un mensaje que no va a llegar es una cosa recurrente en él. Pero yo quería como destacar esto de que él es un niño al que nosotros queremos proteger, al que nosotros, con quien nos identificamos, nos resuena su dolor, pero digamos un poco para fracturar esta certeza que Kafka nos está diciendo la verdad, nos está diciendo que el mundo es horrible porque él se atreve a verlo a los ojos y tomar al toro por los cuernos. No, 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 es un niño lloriqueante que no asume la posición de adulto, no, él, bueno, lo que él escribe llega a ser publicado en revistas, pero bueno, él no está muy conforme con su obra y le pide a Max Brod que la queme. Pero eso, bueno, es una cosa infantil, porque la podría haber quemado él si realmente hubiera querido quemarla. Eh, Max Brod fue un gran amigo, un gran apoyo, y Max, digamos, Kafka no estuvo realmente aislado, solo, con padres que no comprendían. El padre era una persona convencional, un comerciante, y bueno, por supuesto, si uno tiene como hijo a un Kafka, es difícil ser un buen padre, porque uno no espera a un Kafka. Este es un chico brillante y todo, pero con muchas particularidades. Realmente me gustaría reivindicar al padre de Kafka, no en el sentido de Moria Kazan, que dijo que semen tenía tu padre, buenos genes o algo así, porque justamente era tuberculoso, no era una salud de hierro. Pero sí, no era una mala persona, no quería nada malo para su hijo, solo que bueno, no era un letrado, era un comerciante, pero bueno, los sufrimientos se viven por el grosor de la propia piel, por la sensibilidad subjetiva y no por las circunstancias exteriores. Y en ese sentido, Kafka es como un invitador a sufrir, alguien que está hiper magnificando los sufrimientos. Y en ese sentido es que a mí me parece un autor eh, al que hay que un poco tenerle. Sí, digamos, me parece que habiendo autores que sí nos traen el realismo o sea, pueden ser perfectamente pesimistas, pero de una posición
más adulta. Schopenhauer es un autor tampoco realistamente pesimista, pero una cosa es lo que nos informa intelectualmente, no nos destruye emocionalmente. Kafka es entonces un autor que se va a seguir estudiando y que siempre va a inspirar. De hecho, García Márquez se inspiró en Kafka, leyó a Kafka y dijo, bueno, si esto vale, y inventa el realismo mágico. O sea, es un autor que desde muchos costados es muy inspirador. Borges siempre quiso escribir su propio cuento de Kafka y es también curioso que su cuento que más tardó en escribir, que más tiempo se aguantó dentro de la cabeza, el Congreso, también le hubiera salido mal finalmente. Bueno, íbamos a hacerlo entonces bien extenso y no ocultar nada de las teorías sobre Kafka. Vamos a agregar digamos, en el ámbito de la más alta esfera de críticos literarios, Milan Kundera no es considerado un genio de la crítica, sino un autor bastante menor, así que no sé si citarlo en la misma medida que los grandes genios que cité antes, Georg Steiner, ¿no? Pero realmente él tiene, al ser checo, también una especie de derecho particular a hablar de Kafka. Bueno, él tiene un libro que se llama Los Testamentos Traicionados, donde defiende la estilística de Kafka, que es efectivamente muy sencilla, con palabras muy bien escogidas, que repite. Y realmente hay una diferencia entre periodismo y literatura muchas veces, porque el periodismo dice, el primer mandatario viajó a Madrid. Luego el jefe de las Fuerzas Armadas fue saludado por su par español. Más adelante, es decir, se habla de la misma persona con sinónimos, mientras que en literatura en general una misma palabra permite que se suspenda voluntariamente digamos, el escepticismo. El lenguaje, digamos, no es transparente. El lenguaje es la opacidad del lenguaje, la podemos advertir. La distancia que hay entre una palabra y una cosa, bueno, un tema que ha sido tematizado porque aparece ya salvo Platón, que cree no, en el nominalismo, en general es bastante, es el desafío de cualquier escritor. Como decía Karl Kraus, el lenguaje es la puta universal de la que tengo que transmutar en virgen. ¿Cómo hacer para que acá insuflar, digamos, erigir un cosmos a partir de un material como es la palabra, ¿no? Entonces, en Kafka aparecen repeticiones y las traducciones tienen que respetar eso de Kundera, porque muchas veces no se respeta y Kafka nos permite creer muy llanamente, muy lisa y llanamente en la realidad de sus palabras. Bueno, creo que ahora pude hacer un post-scriptum más extenso sobre Kafka, pero puedo ampliarlo aún más de ser necesario. Contame qué te parece.